hay algo que el ser humano no puede olvidar, y es que Dios siempre tiene el control. Él tiene el control. Y yo quiero recordarle a usted, sí, hoy que usted está aquí sentada, que está sentado, que quizás hoy viene cargado con una gran cantidad de problemas, tal vez hoy viene conectado con algunas situaciones que hoy tal vez a usted le han ido desgastando. Tal vez aquí hoy está sentada una persona que el dolor físico de algún tipo de enfermedad, algún hombre, alguna mujer, que siente que en su cuerpo de alguna manera se ve afectado. Yo quiero recordarle que Dios siempre tiene el control. Tal vez hoy le estoy hablando a una madre que de pronto tal vez siente que su hijo está viviendo en rebeldía, se ha alejado, creció en la iglesia, ya no está aquí. Dios tiene el control. Le estoy hablando tal vez a un hombre que está orando constantemente por su esposa, por su relación de pareja, por aquella mujer que todavía no ha entregado su corazón, su vida al Señor. Dios tiene el control. Aquellas personas que tal vez hoy no estamos viendo, pero por dentro están luchando tal vez con una ansiedad, con una depresión, con una gran cantidad de trastornos, de problemas mentales. Quiero recordarles que Dios tiene el control. Joven, Dios tiene el control de su vida. Dios tiene el control supremo y absoluto de su vida. Le digo a los jóvenes porque hay algunos jóvenes que se sienten posiblemente tal vez rechazados, que tal vez por su apariencia, por su físico, no se sienten bien, se sienten maltratados, se sienten desechados. Le estoy hablando tal vez a un adulto mayor que de pronto tal vez sus hijos le han dado la espalda. Dios tiene el control. Dios tiene el control de nuestras vidas. Por eso vamos a orar y vamos a pedirle a ese Padre Celestial que nos ayude a entender que Él tiene el control. Él tiene el control. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Soltar. Suelte. Entienda que Él es el que tiene el control, no es usted. Porque usted como ser humano no puede tener el control de las cosas. Usted no tiene el control, usted no tiene la capacidad para poder hacer que las cosas sucedan. Dios sí lo tiene. Vivimos en incertidumbre, por eso nos llenamos de ansiedad. Pero Dios tiene el control. Vamos a orar. Eterno Padre, te queremos agradecer en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Dios, gracias porque tú eres bueno. Y gracias porque en esta hora, Señor, tú nos hablas. Tú nos haces entender que a pesar de las cosas que ocurran a nuestro alrededor y que no tenemos el control de ninguna de esas cosas, Señor, nos haces entender que tú sí tienes el control y que tú siempre harás lo mejor para nosotros. Bendícenos en esta hora y al estudiar tu palabra, que tú puedas hablarnos y que sobre todo podamos ser hacedores y no solamente oidores de lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a estar hablando acerca, y quiero invitarle, porque en el libro de Apocalipsis, vamos a ir buscando el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y en los minutos que nos queda por acá, vamos a estar estudiando acerca, a partir del capítulo 1, para hablar un poco acerca de la introducción del libro de Apocalipsis. Pues vamos a estar hablando acerca, Aaron, la próxima, porfa, de un mensaje de un hombre que caminó con Jesús. Y yo quiero recordarles, ahí en Apocalipsis, el capítulo 1, noten ustedes cómo comienza el capítulo 1, el versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarse a su siervo las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios. Versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Noten ustedes cómo comienza. La introducción comienza hablando de Juan, que fue el escritor de este libro, que es el libro de Apocalipsis, ¿no? Lo interesante de todo esto es que en el contexto en el que Juan está viviendo, recuerden ustedes que Juan
recibe esta revelación en la isla de Patmos cuando se comenzó a dar en ese mismo contexto una persecución en la comunidad cristiana. Ahora, aproximadamente algunos estudiosos de la Biblia dicen que más o menos fue en el año 90, por ahí 90, 96, cuando fue escrito el libro de Apocalipsis. Lo interesante de todo esto, que es un libro de interpretación, recuerden que nosotros adventistas utilizamos un método que se llama el método histórico de profecía secuencial. Es el método como nosotros estudiamos. Existen los preteristas que creen que la palabra del Señor, sobre todo el libro de Apocalipsis, se cumplió en el pasado. Existen los futuristas que creen que la palabra del Señor, que el libro de Apocalipsis, se cumplirá en el futuro. Pero nosotros creemos que hay muchas cosas que sí se cumplieron en el pasado, pero también hay muchos eventos que encontramos en la palabra del Señor, sobre todo en el libro de Daniel y Apocalipsis, que se cumplirán en el futuro, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Juan comienza a recordarnos algo muy hermoso, pero que a veces se nos olvida. Nos dice que recordemos que el tiempo, que la venida está cerca. Y qué hermoso es comprender que en la palabra del Señor podemos encontrar no solamente la guía, sino el consuelo que nosotros como seres humanos necesitamos. Necesitamos recordar que estamos aquí de paso, que no estamos aquí para ser eternos, que todo lo que tenemos también es pasajero, que en este mundo estamos así de paso, que nuestra meta está allá en el cielo. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es tener vida eterna. Por eso, joven, le hablo a ese joven, por eso usted joven también tiene que entender que lo más importante en la vida no es un título académico, que lo más importante en la vida no es la fama, que lo más importante en la vida no es el éxito, que lo más importante en la vida no son las finanzas. Lo más importante en la vida del ser humano es su aspiración espiritual. Y estamos aquí porque deseamos tener vida eterna. Ahora, en el capítulo 1, versículo 4, Juan nos aclara a quién se le escribió esta carta, que es el libro Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Y noten ustedes acá porque en el capítulo 1, versículo 4, nos habla a quién se le escribe. Dice así la palabra del Señor: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. O sea, ¿qué es lo que dice el texto bíblico? ¿A quién Juan le está escribiendo? ¿A quién? A las iglesias de Asia Menor. Es allí donde ahora sí, entendiendo que esa carta, que el libro de Apocalipsis fue escrita en ese contexto, porque aquellas iglesias de Asia Menor necesitaban recibir algún tipo de mensaje. Y cuando estudiamos la palabra del Señor, ahí nos vamos a dar cuenta acerca de que esas iglesias de Asia Menor van a representar la historia de la iglesia militante, de nuestra iglesia. La iglesia del Señor está representada en esas 7 iglesias. Y hoy nos vamos a enfocar en en el último mensaje de esas 7 iglesias que están allí en Asia Menor. Hoy vamos a estar hablando de la iglesia de la Odisea. Y lo interesante de todo esto es entender que cada una de esas iglesias recibió un mensaje, algunas de amonestación, algunas de recomendación. Hoy vamos a estar estudiando qué es lo que ocurre en esa iglesia o qué ocurría en aquella iglesia, que es la iglesia de la Odisea, que representa nuestra iglesia actual, que representa la condición de la iglesia actual. Por eso es importante estudiar la palabra, porque la palabra del Señor nos confronta. Nos confronta. El ser humano no le gusta la confrontación. Miren, yo creo que uno de las principales tareas que deberíamos de hacer como seres humanos es siempre estar en
proceso continuo de revisión interna, de sentarnos y cuestionarnos. Por ejemplo, usted se puede preguntar, hoy, ¿yo soy mejor creyente? ¿Soy mejor cristiano que hace 10 años atrás? ¿Mi vida como cristiano realmente demuestra frutos de crecimiento? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿Se ha preguntado usted, honestamente, se ha sentado usted en algún momento a decir, a ver, quiero valorar mi vida como cristiano? ¿Me ha traído crecimiento o soy la misma persona? ¿Soy el mismo orgulloso? ¿Soy el mismo violento? ¿Soy la misma persona de cuando yo me bauticé hace 15, 10 años atrás? ¿20 años atrás? Usted se puede preguntar como papá, ¿soy hoy mejor padre de familia? Después de ver a mis hijos creciendo, ¿hoy soy mejor padre? ¿Hoy soy mejor madre? ¿Hoy soy mejor esposo? ¿Soy mejor esposa? ¿Soy mejor hijo? ¿He ido creciendo como hijo? ¿Soy más agradecido? ¿Soy menos rebelde? ¿Me cuido más con mis papás? ¿Ayudo más? ¿Aporto más? ¿Soy mejor persona? ¿Soy mejor creyente? Noten ustedes, ¿saben por qué no hacemos ese ejercicio? ¿Por qué nos cuesta? Porque nos confronta, porque nos hace entender que sí necesitamos mejorar, porque el ser humano siempre tiene la capacidad de ser una mejor versión de persona. Siempre. Siempre tenemos esa capacidad de poder ser mejores. Pero hasta que entremos en una revisión profunda interna de muchas cosas que tenemos que mejorar, lo podemos hacer. Por eso a veces tenemos que confrontarnos con la palabra del Señor y entender cuál es nuestra verdadera condición. Y aquí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3 habla acerca de esa iglesia. Y Dios aquí le estaba enseñando a la iglesia a entender cuál era su verdadera condición. No lo que la iglesia creía, sino cómo realmente era la iglesia. El capítulo 3 de Apocalipsis, y ahí vamos a leer el versículo 14, dice la palabra del Señor. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Noten ustedes quién es el que está diciendo el mensaje a la iglesia de la Odisea. ¿Quién es? Jesús. Jesús es el que está hablando. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dios mismo le estaba hablando a aquel pueblo, a aquella iglesia. Él era el que estaba transmitiendo el mensaje. No era un ángel cualquiera, era Dios. Era Dios que le estaba hablando al apóstol. ¿Entienden lo importante que es entender eso? Porque es la palabra de Dios la que nos confronta. Es su palabra. Es entender que Dios nos habla a través del estudio de su palabra. Yo conozco tus obras, capítulo 3, versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Noten ustedes este mensaje de esta iglesia. Está compuesto de tres cosas. Número uno, hay una amonestación. Aquí viene la amonestación. Yo conozco tus obras. Y tenemos que entender que Dios nos conoce. Podemos mentirle a cualquiera. Podemos vivir una vida de engaño. Podemos fingir que somos los mejores cristianos. Podemos fingir que somos los mejores padres. Podemos engañar a cualquiera. Pero a Dios no lo podemos engañar. No podemos engañar a nuestros amigos.
Podemos engañar a todos los demás con una sonrisa cuando por dentro hay un infierno. Hay una depresión que se llama así, la depresión sonriente. La gente anda mostrando su sonrisa, disfruta, pero por dentro no tienen sentido y propósito de vida. Hay gente que vive así. Hay gente que quiere engañar a todos, pero a Dios no lo podemos engañar. Pero nuestra vida delante de Dios es transparente, es un libro abierto. Dios nos conoce, Dios te conoce. No podemos seguir fingiendo nuestra vida delante de Dios. Tenemos que reconocernos. Y aquella iglesia se creía diferente. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad. Y Jesús les dice, pero no saben que son miserables, pobres, ciegos, desnudos. Porque aquella iglesia realmente era una iglesia próspera. Y era la condición de la iglesia de la Odisea. La Odisea producía varias cosas. Una de las cosas era lana negra y era muy fina. La Odisea estaba colocada en un lugar específico comercial importante. Y económicamente estaban bien. Estaban tan bien que en el año 60, después de Cristo, hubo un gran terremoto. El Imperio Romano intentó ayudarles a reconstruir nuevamente la ciudad y ellos dijeron, tranquilos, nosotros podemos. Tenemos recursos para poder reconstruir nuevamente nuestra ciudad. Y era verdad, los tenían. Producían también una crema que era para los ojos, para las infecciones de los ojos, y las vendían y era un lugar próspero. Tenían verdad, vivían la verdad. Ellos vivían en la prosperidad. Pero aquí estamos hablando de la condición espiritual de la iglesia. Ustedes dicen que está muy bien, pero no es así. Por eso tenemos que entender que necesitamos un cambio profundo en nuestras vidas, una intervención profunda en nuestras vidas, permitirle a Él que genere un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Por eso la Biblia dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Romanos 12:1. Dios quiere que cambiemos nuestra forma de interpretar la vida. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y que no tiene necesidad. Tal vez hoy tenemos que reconocer que estamos luchando, personas orgullosas, que creemos que ni siquiera necesitamos de Dios, que ni siquiera necesitamos de Él, que creemos que podemos salir de nuestros problemas solos. No puede, no puede, usted no puede, tiene una capacidad limitada, su cognición, su voluntad es limitada, por eso dependemos de Dios. Y aquí viene ahora sí una recomendación. Primero la amonestación, después la recomendación. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio. Noten ustedes aquí Jesús les está hablando acerca de lo que ellos producían, pero ahora no es lana negra. Ustedes no necesitan lana negra, ustedes necesitan vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Y tienen que ungir sus ojos con colirio. Que Dios nos abra nuestros ojos espirituales para que entendamos que quizás vamos por el camino incorrecto. Y unge tus ojos con colirio. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Qué hermoso, qué hermosa reprensión encontramos aquí. Porque Dios no solamente señala nuestro pecado, nos invita a que nos arrepintamos. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que nos da gracia, que nos da misericordia.
Ni usted ni yo merecemos la misericordia de Dios. No la merecemos. Porque nuestro corazón siempre está en tendencia a lo malo. Pero tenemos un Dios tan bueno que constantemente nos dice, arrepiéntanse. Y eso se llama que vivimos en el tiempo de la gracia. Hoy vivimos en el tiempo de la gracia. Por eso, si usted siente que Dios le está hablando, no cierre su corazón. Permita que el Espíritu Santo termine de hacer una obra que ya Él comenzó en su vida. Él comenzó a hacer una obra en su vida. Dios comenzó a hacer una obra maravillosa en su vida. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y apártate. Apártate de lo que te está alejando. Apártate de lo que te está empobreciendo, de lo que está empobreciendo su vida espiritual. Apártese. ¿Saben ustedes cuánto es el tiempo promedio que un ser humano invierte en las redes sociales al día? En internet. 7 horas. ¿Se imaginan ustedes? Estamos hablando de 6 horas y tanto, casi 7 horas al día en internet, en las redes sociales, haciendo el scroll infinito, pasando ahí en TikTok, pasando ahí en Instagram, viendo en Facebook las publicaciones de su tía allá en Guatemala, que está publicándola allá en la playa y usted aquí comentándole. Casi 7 horas. Y después de eso usted se sienta. Miren ustedes qué interesante. Un día subí un reportaje que me llamó mucho la atención. Estaban enseñando que la gente de Netflix, esta compañía Netflix, hoy los expertos, recuerden que ellos contratan siempre expertos en comportamiento humano, psicólogos, neurocientíficos, psiquiatras, etcétera, gente que sabe cómo opera el cerebro y la conducta humana. Y estaba escuchando en ese reportaje que la gente en Netflix, ya ellos han diseñado algo. Han diseñado esas series, esas películas, para que la gente de una vez quede enganchada, vea una y tenga que ver prácticamente todos los capítulos de esas series que son de una gran cantidad sí, capítulos, ¿no? Ellos intentaron y han hecho de que la gente ya no vuelva al cine. ¿Por qué ya la gente no quiere volver al cine? No porque alguien diga, no, porque es malo. No, no, por eso no. ¿Saben por qué? Porque en el cine no les permiten tener el teléfono. Usted no puede tener el teléfono ahí en el cine. Llegan y se lo apagan. Le dicen que lo tienen prendido. Pero ellos, la gente de Netflix, ha diseñado un concepto que se llama 2 pantallas. Y entonces ellos saben que el ser humano, la conducta es, usted está viendo el televisor y en la mano ¿qué tiene? El teléfono viendo redes sociales. Se llama el concepto de las 2 pantallas. Y nos tiene atrapados. Por eso tenemos que priorizar, entender. Sé pues celoso y arrepiéntete. Comenzar a dejar a un lado lo que nos está empobreciendo nuestra vida espiritual. Y Jesús se lo señalaba. Versículo 21, capítulo 3, versículo 21. Y al que venciere, esta es la promesa que encontramos en ese capítulo 3 del libro Apocalipsis. Y al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Y no crean que se me olvidó leer el versículo 20, que es el que le da el contexto a lo que estamos hablando hoy. Porque el capítulo 3, el versículo 20, lo cambia todo. Dice la palabra del Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice el texto bíblico ahí, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Estoy a la puerta y llamo. Noten ustedes el cambio.
Estoy tocando la puerta. Te estoy tocando la puerta. Te estoy llamando. Te estoy haciendo una invitación. El tocar la puerta es de alguien que está afuera. Y aquella iglesia se sentía espiritual, pero tenía a Jesús afuera. Y hoy tal vez le estoy hablando a una persona que se siente así, que siente que Jesús está dentro, pero en realidad está afuera. Y si está afuera, a pesar de que esté afuera, tenemos la oportunidad de escuchar cómo Él toca nuestra puerta. Estoy afuera tocando. Estoy afuera esperando que me abras. ¿Vas a abrir la puerta de tu corazón? ¿Vas a permitirle realmente a Dios que entre no solamente a tu vida, sino a tu familia? ¿Vas a darle la oportunidad a Jesús que entre? Porque dice que si Él entra, Él cenará con nosotros. Nos promete su presencia. Y qué hermoso que en estos tiempos que estamos viviendo de tantas amenazas, de tanta inseguridad, de tanta intranquilidad, porque aquí sí hay gente hoy que está sufriendo con este tema de migración, que se sienten inseguros, que se sienten desprotegidos. Hoy vamos a abrir la puerta, porque Él no promete que las cosas allá afuera cambiarán. Lo que promete es que estará con nosotros. Y al que venciere, dice el texto bíblico, le daré que se siente conmigo. Como yo me he sentado a la par de mi Padre, Él nos promete la victoria. Jesús nos promete la victoria. Y quiero cerrar con esta historia. Posiblemente, tal vez ustedes han escuchado acerca de este famoso barco llamado el Titanic. Sí, posiblemente algunos de ustedes ya vieron la película o vieron la película en aquel tiempo. Pero hay una historia, miles de historias con respecto a este barco representado allí llamado el Titanic. Este barco fue un barco transatlántico británico y básicamente para aquel tiempo, que en el año 1912, era un barco o fue un barco imponente. Había una lucha por construir los mejores barcos. La tecnología no era tan avanzada como la moderna, ¿no? Pero para aquel tiempo, ese barco era imponente. Ese barco estaba dividido, obviamente lo tenían dividido en varios sectores. 3 años aproximadamente duró la construcción de ese barco. Obvio, utilizaron los mejores materiales para que aquel barco nunca llegara a hundirse. De hecho, tenía algunas secciones que de pronto, si se golpeaban y comenzaba a entrar agua al mar, las secciones se abrían y quedaba el agua atrapada. Tenían unas 5 secciones similares a esas, donde el agua entraba, quedaba allí y el barco tenía la capacidad de aguantar el peso incluso de aquella agua. Algunos sectores, por ejemplo, los más millonarios, la gente que tenía mucho dinero, era la gente élite, la que estaba prácticamente en la mejor parte del barco, en la parte de arriba. De hecho, la mayoría de la gente que se salvó, los que se salvaron, más de 1.500 personas murieron en aquel evento. Eran más de 2.200 personas que viajaban en el barco. Los que se salvaron eran la gente millonaria, la gente reconocida de aquel momento. ¿Por qué? Porque fueron los que pudieron ser rescatados con los botes. Ellos vivían o en ese momento estaban en el mejor lugar, donde había piscina, donde había gimnasio. Los demás iban ahí escalando, ¿no? Para abajo. Está la gente de la mediana economía, que estaba en la parte media del barco, y estaba la gente común, donde incluso en un camarote dormían hasta 6 personas. La gente común, la gente que no podía pagar lo que los demás podían pagar. Así que ese barco fue inaugurado. De hecho, zarpó de aquel lugar porque la intención era salir de allá, de Southampton, acá a Nueva York.
Ese era el viaje que les habían prometido, un viaje placentero. Y la noche del 14, ustedes pueden ver ahí la referencia, a la madrugada del 15 de abril del año 1912, aquel barco comenzó a hundirse. ¿Qué fue lo que pasó con aquel barco? Algunas historias dicen que antes del impacto de ese barco con un iceberg que encontraron allá en aquel lugar, dice que aquel barco había recibido de alguna manera algún tipo eh, de aviso de que se acercaba algo y que era peligroso. Algunas embarcaciones ya le habían dicho que allá había un iceberg que era muy peligroso, que podía destruir el barco, pero ellos tenían una idea. De hecho, algunas historias hablan acerca, ¿no?, de que en algún momento una de las pasajeras que estaba allí, Sylvia Calvert, que era una de las que iban a viajar en este barco, se acercó donde uno de los muchachos que estaban guardando las valijas antes de la partida del barco y le dijo: ¿es cierto que este barco ni siquiera se puede hundir? Y él dijo: sí, ni siquiera Dios mismo lo puede hundir. Esa era la seguridad que tenía aquella gente con ese barco, el Titanic. Ellos creían que era invencible, que no se podía hundir. Y desecharon las amonestaciones y desecharon los mensajes que le estaban haciendo al capitán, al presidente del dueño de la embarcación. Lo desecharon. Y cuando impactaron con aquel iceberg, no tuvieron la capacidad para poder mantenerse a flote. Y poco a poco, aquel imponente barco que representaba el poder, la riqueza, la estabilidad, comenzó a hundirse. Y miles de personas murieron porque alguien decidió desechar la amonestación, porque alguien decidió desechar la recomendación de retroceder. Hoy Dios nos está hablando. Hoy Dios nos está dirigiendo. Hoy el Espíritu Santo está hablando a su corazón. Le está amonestando, le está hablando. Vamos a escuchar. Vamos a ser atentos a la voz de Dios. Vamos a pedirle a ese Padre Celestial que tome de verdad el control absoluto de nuestra vida. Hoy Dios nos está hablando. Hoy Dios le está hablando. Hoy Dios está, de alguna manera, en lo más íntimo de su corazón, le está molestando. Y hoy es un día para tomar decisiones. Sé pues celoso y arrepiéntete. Él está tocando la puerta. ¿Estamos dispuestos a abrir? Así que yo quiero orar por usted. Yo quiero pedirle a nuestro Padre Celestial por usted, por su vida, por su crecimiento espiritual, por su vida integral, por su relación de pareja, por su familia, por sus hijos. ¿Habrá alguien en esta hora que quisiera ponerse en pie y que quiera decir: Hugo, yo no quiero terminar así? Yo no quiero que mi vida se hunda. Yo no quiero que mi familia se hunda. Yo no quiero que mi economía se hunda. Yo no quiero que mi salud mental se hunda. Yo quiero escuchar la voz de Dios y yo quiero pedirle a Él que me ayude a tomar decisiones saludables. ¿Habrá alguien que se quiera poner en esta hora en pie y que quiera orar conmigo? Vamos a permitirle a nuestro Padre. Vamos a pedirle a ese Dios maravilloso, a ese mismo Dios que amonestó a aquella iglesia, a ese mismo Dios que hoy nos está amonestando, que nos permita hacer su voluntad. Vamos a orar. Eterno Padre, te queremos agradecer en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Señor, gracias porque hoy hemos escuchado, Señor, al estudiar tu palabra, que tú nos amonestas, pero que tú también nos recomiendas y nos haces promesas de vida eterna, Señor. Queremos pedirte que en el nombre de Jesús tú nos ayudes.
tú pongas el querer como el hacer de tu buena voluntad en nuestras vidas. Dios, ayúdanos a vivir bajo tus principios. Queremos vivir para ti, Señor. Ayúdanos a priorizar, Señor, en nuestra vida espiritual. Que entendamos que no hay nada más importante de hacer planes para estar contigo por la eternidad. Gracias, Padre, porque tú nos hablas. Gracias porque hoy tú has hablado lo más íntimo de nuestros corazones. Aquí hay jóvenes, aquí hay adultos, aquí hay matrimonios que necesitamos de ti, oh Dios. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, rindiéndonos para ti, Señor. Rindiendo nuestro corazón y nuestra mente. Escuchamos tu voz. Escuchamos tu voz tocando nuestros corazones. Y hoy te los queremos abrir, Dios. Quédate con nosotros, Señor. Quédate en nuestros hogares. Quédate en nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque sabemos que tú al final harás lo mejor para nosotros. Harás y cumplirás tu perfecta voluntad en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos en esta hora, Dios. Amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor.